Buen día para todos y para todas, estudiantes del Colegio Von Hayek. Sean bienvenidos una vez más a esta nueva clase virtual de estadística descriptiva. Recuerden que esta segunda unidad estamos trabajando las medidas de tendencia central. En la última clase trabajamos la media aritmética, trabajamos uno de los tres casos que se presentan para calcular la media aritmética. Ese caso 1 es el cálculo de la media aritmética en una tabla simple. Ahora les voy a presentar el caso 2 para calcular la media aritmética y posteriormente el caso 3. El caso 2 es el caso del cálculo de la media aritmética en una tabla simple con frecuencias. Para poder efectuar el cálculo de la media aritmética en este caso 2 necesitamos aplicar la siguiente fórmula que se lee de la siguiente forma. La media aritmética equivale al cociente que resulta de dividir la sumatoria del producto de los valores de la variable que vamos a trabajar por la frecuencia y dividirlo entre el número de datos. Entonces cada uno de estos símbolos significa lo siguiente. Este dato que tenemos aquí es precisamente la media aritmética. Seguidamente tenemos X, son los valores de la variable que se está trabajando. La F son las frecuencias absolutas. N es el número de datos o el tamaño de la muestra. Entonces, para explicarles esta fórmula tenemos el siguiente ejemplo. Calificaciones obtenidas por 30 estudiantes en un examen de matemática de segundo básico. Aquí están las calificaciones. En esta columna les presento las diferentes calificaciones obtenidas. En esta columna está la cantidad de veces que se repite cada una de estas calificaciones. Muy bien, esto quiere decir que un estudiante obtuvo la calificación de 58, 3 estudiantes obtuvieron una calificación de 60 puntos, 4 estudiantes obtuvieron una calificación de 66 puntos, 5 estudiantes obtuvieron la calificación de 70 puntos, 6 estudiantes obtuvieron la calificación 76, 5 estudiantes tienen la calificación de 81 y finalmente 6 estudiantes obtuvieron la calificación de 90. Muy bien, esta columna la vamos a representar como X y esta columna la vamos a representar como F y tenemos la siguiente tabla. Muy bien, entonces para efectuar el cálculo de la media aritmética en este caso les presento nuevamente la fórmula. Recuerden, media aritmética equivale al cociente que resulta de dividir la sumatoria del producto de los valores de la variable que vamos a trabajar por la frecuencia entre el número de datos, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos en primer lugar la sumatoria del producto de los valores de la variable por f, pero no podemos sumar sin antes multiplicar los valores de la variable por f, que serían x. Estos son los valores de la variable, entonces multiplicamos x por f y obtenemos los datos de esta columna. Estos datos lo hemos obtenido de la siguiente forma: 58 por 1, 58, 60 por 3, 180, 66 por 4, 264, 70 por 5, 350, 76 por 6, 456, 81 por 5, 405, 90 por 6, 540. Muy bien, pero lo que necesitamos después de haber multiplicado x por f, necesitamos la sumatoria del producto de x por f. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es sumar todos estos datos que hemos encontrado. 58 más 180 más 264 más 350 más 456 más 405 más 540. Tenemos un total de 2253. Muy bien, ahora que tenemos este total o esta sumatoria,
Ahora la fórmula, si observan aquí, nos exige que tenemos que encontrar el valor de n. Recuerden que son 30 los estudiantes que el problema plantea. Entonces, pero cuando no se menciona el número de datos, lo que tenemos que hacer para encontrar el valor de n es lo siguiente: sumar los valores de la frecuencia absoluta. En este caso, 1 más 3 más 4 más 5 más 6 más 5 más 6, se tiene un total de 30 estudiantes. Muy bien, ahora entonces 2253 es precisamente esta parte de la fórmula. 30 es el valor de n. Ahora que tenemos todos esos valores, ahora lo que procede es sustituir en la fórmula cada uno de estos valores y tenemos lo siguiente: 2253, que es precisamente esta parte de la fórmula, n, que es este valor que es de 30. Entonces, después de haber sustituido los valores en la fórmula, ahora lo que procede es dividir 2253 entre 30 y obtenemos la media aritmética, que es 75.10. ¿Esto qué significa? Esto significa que los alumnos de segundo básico tienen una calificación promedio de 75.10 en el curso de matemática. Muy bien, ahora entonces que hemos trabajado este caso 2 en el cálculo de la media aritmética, procedamos a trabajar el caso número 3. Entonces el caso 3 es el cálculo de la media aritmética en datos agrupados en intervalos de amplitud constante. Para explicarles este caso 3, les presento la fórmula que vamos a aplicar. Esta fórmula significa lo siguiente: la media aritmética es exactamente igual al cociente que resulta de dividir la sumatoria del producto de los puntos medios y la frecuencia entre el número de datos. Eso es lo que vamos a hacer precisamente, pero antes de efectuar el cálculo de la media aritmética, déjenme presentarles lo que significa cada uno de estos símbolos. Este símbolo que tenemos aquí es exactamente la media aritmética. Aquí tenemos XY, esta parte de la fórmula, que son los puntos medios o las marcas de clase. Atención con esto, que muchos maestros suelen identificar los puntos medios o las marcas de clase como XM o XS. Nosotros vamos a trabajar XY como puntos medios. Ahora bien, la F que tenemos en esta parte de la fórmula son las frecuencias absolutas, N, que es el tamaño de la muestra o el número de datos. Muy bien, entonces para efectuar el cálculo de la media aritmética y explicarles esta fórmula, les presento el siguiente ejemplo. Aquí les presento las calificaciones que obtuvieron 130 alumnos en un examen de biología. Aquí están las calificaciones en esta tabla y vean que están agrupados. En esta primera clase tenemos 11 datos agrupados, porque de 12 a 22 hay 11 calificaciones, de 23 a 33 también hay 11 calificaciones, de 34 a 44 tenemos 11 calificaciones, de 45 a 55 tenemos también 11 calificaciones, de 56 a 66 tenemos 11 calificaciones, de 67 a 77 también hay 11 calificaciones, de 78 a 88 también hay 11 calificaciones y finalmente de 89 a 99 también hay 11 calificaciones. Aquí está la frecuencia o la cantidad de veces que se repiten los datos. En este caso les explico qué es lo que significa esta columna. Esto quiere decir que 3 estudiantes obtuvieron una calificación comprendida entre 12 a 22, que 9 estudiantes obtuvieron una calificación comprendida entre 23 a 33, que 16 estudiantes obtuvieron una calificación comprendida entre 34 a 44, que 20 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 45 a 55,
que 27 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 56 a 66, que 19 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 67 a 77, 18 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 78 a 88, que también 18 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 89 a 99. Muy bien, ahora vamos a efectuar el cálculo de la media aritmética. Para eso les presento nuevamente la fórmula. Recuerden, aquí necesitamos la sumatoria del producto de los puntos medios y la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar los puntos medios y la frecuencia. Pero no podemos multiplicar puntos medios por frecuencia si no tenemos los puntos medios. Entonces procedemos en primer lugar a calcular los puntos medios. Recuerden que en la unidad número 1 aprendimos a calcular los puntos medios, pero si no se recuerdan, observen cómo vamos a calcular los puntos medios. En este primer caso suma 12 más 22 y tiene 34. Entonces 34 lo divide entre 2 y tiene 17. ¿Por qué lo divide entre 2? Porque sumo dos números, 12 más 22. Entonces el primer punto medio es 17. El siguiente punto medio lo obtiene al sumar 23 más 33. El resultado, que es 56, lo divide entre 2 y obtiene 28. El siguiente punto medio lo obtiene al sumar 34 más 44, que equivale a 78 entre 2. Tenemos el siguiente punto medio, que es 39. Muy bien, el siguiente punto medio lo vamos a encontrar al sumar 45 más 55, que equivale a 100. El resultado, si se divide entre 2, tenemos 50, que es el siguiente punto medio. Ahora, para encontrar el otro punto medio, sumamos 56 más 66, que tenemos 122, y al dividirlo entre 2 obtenemos 61. Aquí está el punto medio, y el siguiente punto medio lo vamos a encontrar al sumar 67 más 77, que da 144. El resultado se divide entre 2 y tenemos este punto medio de 72. Seguidamente tenemos la sumatoria de 78 más 88, que es igual a 166, y si esa sumatoria se divide entre 2 obtenemos 83. Tenemos entonces este punto medio, y finalmente sumamos 89 más 99, tenemos 188, y si 188 lo dividimos entre 2 obtenemos 94. Muy bien, aquí están los puntos medios. Ahora que hemos calculado los puntos medios, podemos multiplicar ya los puntos medios por la frecuencia. ¿Dónde tenemos los valores de la frecuencia? Pues en esta tabla tenemos los valores de las frecuencias absolutas. Entonces vamos a multiplicar puntos medios por f, xi por f, y tenemos esta columna. Vean que estos valores los obtenemos al multiplicar 3 por 17, que equivale a 51. 9 por 28 y tenemos 252. 16 por 39 tenemos 624. 20 por 50 tenemos 1000, y al multiplicar 27 por 61 obtenemos 1647, y si multiplicamos 19 por 72 obtenemos 1368, y al multiplicar 18 por 83 obtenemos 1494. Y finalmente multiplicamos 18 por 94 y obtenemos 1692. Bueno, pero lo que necesitamos es la sumatoria del producto de los puntos medios y la frecuencia. Tenemos el producto de los puntos medios y la frecuencia, que es esto, xi por f, xi por f. Ahora necesitamos la sumatoria. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Sumamos 51 más 252 más 624 más 1000 más 1647 más 1368 más 1494 más 1692, y tenemos un total de 8128. Muy bien, observen también que necesitamos este dato, que es el tamaño de la muestra o el número de datos.
Recuerden, aquí tenemos que son 130 estudiantes, pero cuando no se menciona el número de datos, lo que tenemos que hacer para calcular el valor de n es lo siguiente. Sumamos todos los valores de las frecuencias absolutas. Sumamos 3 más 9 más 16 más 20 más 27 más 19 más 18 más 18 y tenemos un total de 130 datos. Entonces, ahora lo que procede es sustituir en la fórmula el valor de estos datos. Entonces, tenemos lo siguiente. 8138, que es la sumatoria del producto de los puntos medios y la frecuencia. Entonces 8128, que es precisamente esta parte de la fórmula, y el valor de n, recuerden que es 130. Ahora que hemos hecho eso, procedemos a dividir 8128 entre 130 y obtenemos lo siguiente, que es la media aritmética, 62.52. ¿Qué significa esto? Esto significa que los estudiantes tienen un promedio de 62.52 en el curso de biología. Muy bien, entonces estos son los dos casos que nos propusimos trabajar en esta clase. Ahora les dejo un ejercicio para que practiquen en casa. Tenemos este primer ejercicio. En el cuadro siguiente se presentan las edades expresadas en meses de 50 niños al momento de andar por primera vez, que fueron recopiladas por un pediatra. Están las edades, está la frecuencia. A usted se le solicita calcular la media aritmética y posteriormente interpretar el valor de la media aritmética. Este es el problema número 1. Problema número 2. En el siguiente cuadro se presentan las edades de 100 trabajadores de Ban Rural. Aquí está la tabla. Estas son las edades, estas son las frecuencias. Vean que son datos agrupados. Y a usted le corresponde calcular la media aritmética y posteriormente interpretar el valor de la media aritmética. Muchas gracias, jovencitos. Nos vemos en la próxima clase.